Hola, jueves 2 de mayo. Buena gente, titulares. Este fin de tenemos dos citas. El sábado, 10º Rally Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, campeonato de rallies y puntual para la Supercopa. Y el Campeonato de España de Autocross en Esplus, provincia de Huesca, puntuable para el Aragonés también. Como he dicho, dos citas de levantar las cejas. El sábado, de rallies, a las 11:01 de la mañana, tomará la salida el primer participante desde el circuito de Motorland en dirección a Calanda, para el primer tramo a las 11:30. Le seguirán los tramos de subida a Belmonte y Valdealgualfa, que se repetirán. Eso para los que queréis verlos en acción. Para verlos más quietos, en la avenida Aragón de Alcañiz, desde la 1 menos cuarto. A las 4 menos cuarto, el segundo control, y a las 5:30 volverán a pasar para el tercer control. Una lista de inscritos con presencia de todo el rally aragonés, y aunque esta vez nos falla el equipo Pina Serrano con el Manta GT, otro Manta nos visita, el mítico 400 de Mariano Aso, con el europeísta de velocidad Carlos Sanz como copia. 41 equipos inscritos, nuevamente buenos números de participación. De ellos, 11 equipos de fuera de Aragón, muchos de Soria, de la escudería Veneno. El veterano Eustaquio Simal en Regularidad Sport se las verá con el precioso Delta Integral de Luis López y el nombrado Manta 400. Un bonito grupo para los añorantes de los años 80. En regularidad, 6 equipos con el bicampeón Josep Pla y su Golf GTI y el equipo subcampeón Marino y Noelia San José con su Toyota réplica Carlos Sanz. Entre los 10 clásicos en competición, los actuales líderes Rodrigo Espes y Rubén Magallón y su 306 GTI. Se verán las caras nuevamente con Patricia Alfonso y Alejandro Roy en el Clio Williams y el autocrossero Javier Pajares con un Corsa 1.6. En la clase 1 dominan los Saxo 1.6, 4 de 5, entre ellos el equipo líder del campeonato, Reina y Carbonell. En la 2, 13 equipos que además del equipo líder contará con los segundos clasificados Martínez y Vallespi con su 206 2.0. La clase 3 con 15 equipos donde está nuestro campeón de la Supercopa 2023, Adrián Lecha, con Belén Maniega y su Fiesta N5. El segundo equipo esta temporada, Tony Ariete y Noemi Garrido con el Fabia R5 y los coches del Área 51, el Micra N5, que esta vez es para Carrillo y Olga Navarro, y el BMW M3 de Alberto Martínez con Pilar Benagues. Un día de rallies con calidad, para recordarlo, eso seguro. El domingo, después de las fotos e impresiones del sábado, nos vamos al Campeonato de España de Autocross, de nuevo en Esplus, lo mejor de España y por supuesto nuestros mejores equipos, con Torcal defendiendo el pabellón de la División 1, Navarro, Cueva y Gasión, que dominan la División 2 aragonesa, y en Carcross David Herrero y José Luis Casino, que está solo a 3 puntos del ausente el domingo Roberto Peña. En Carcross Series, solo el oscense Nazareno Fernández se las tendrá que ver con los 14 participantes restantes en este grupo. Y para los que no madrugáis, las finales a partir de las 12 menos 20. Pero las clasificatorias, que son las que tienen su jugo, mucho antes. En fin, familia, un fin de carreras, como tiene que ser. Nos vemos en alguno de ellos, o el jueves, por aquí. Ah, YouTube nos ha tirado. Os lo cuento luego. Nuevo canal, Aragón Racing 1. Un abrazo.